Quisiera que esto fuera una pesadilla. No quiero que esta sea mi vida. Esta historia es tan difícil de entender porque hay tanta pérdida dentro de un hogar. Una madre mata a su esposo y a 2 hijos, dejando a un niño ileso. Y no hay duda de que esta familia estaba pasando por más en unos cuantos meses de lo que la mayoría podrá soportar en toda una vida. Ahora surge información de que la mamá, quien relató sus dificultades, como esposa de un paciente con cáncer cerebral y autora de una tragedia en su hogar, tenía secretos financieros oscuros de casi una década. Este es el caso de Law and Crime. Soy Chris Stewart. Vamos a ser muy delicados al contar esta historia porque hay mucho que analizar. Hay mucha tragedia. Y estamos hablando de una historia donde un hombre y sus 2 hijos perdieron la vida a manos de una mujer que claramente está luchando con problemas. Pero más allá de la tragedia familiar que ocurrió dentro de su casa en Madbury, New Hampshire, el 18 de agosto, esta semana está saliendo a la luz más información de que supuestamente Emily Long tenía un patrón de robar en los lugares donde trabajaba. Tras los asesinatos de su esposo, su hija y su hijo, su empleador dijo que Long había robado más de $660,000 de su negocio entre enero de 2023 y julio de este año. Y ahora hay nuevas acusaciones de que, supuestamente, ella robó a su empleador en 2016. Y hablaré más de eso en un momento. Pero primero, quiero explicar lo que las autoridades en Nuevo Hampshire dijeron que ocurrió el 18 de agosto. Los llamaron a esta casa cerca de las 8 de la noche. Adentro encontraron a 4 personas muertas: Ryan Long, de 48 años, su hijo Parker, de 8 años, y su hija Ryan, de 6 años. Los 3 habían recibido disparos y también encontraron el cuerpo de la esposa de Ryan y madre de los niños, Emily, quien tenía 34 años. Las autoridades hallaron el arma cerca de la familia y reconstruyen lo que ocurrió en la casa. Emily disparó a los 3 familiares y luego se suicidó con la misma arma. La pareja también tenía un niño pequeño y ese niño no resultó herido. En un momento les diré cómo pueden ayudarlo. Sin duda, esta familia atravesaba momentos difíciles y Emily luchaba. En abril, su esposo Ryan fue diagnosticado con cáncer cerebral. Es muy difícil tener esta vida y no tener absolutamente nada bajo mi control. Emily había ganado seguidores en TikTok compartiendo sus dificultades. Su biografía decía: esposa de paciente con cáncer cerebral. Decía que hablar de salud mental en redes sociales era, según ella, más barato que la terapia. Bueno, ahora sí que perdimos el control por completo. Cuando él recibía radiación, sé que fue difícil y agotador para él. Su cerebro está inflamado. Él siente tantos síntomas. Eso ha sido difícil para mí como pareja verlo, pero ahora estamos en una fase de monitoreo donde puede ocurrir una recaída, donde durante la radiación se ha detenido por completo. Así que siento mucha ansiedad por eso. Esta fue su última publicación antes de los asesinatos. Bueno, me puse maquillaje y ropa de verdad por primera vez, básicamente. Maquillaje desde que fuimos a Capa en julio y ropa de verdad, Dios sabe desde hace cuánto. Así que estoy tratando de sacarme de este bache. Sé que ya lo he dicho, pero nuestros hijos definitivamente tienen dificultades. Y ahora estoy empezando a notar algunos cambios en nuestra hija de 3 años, lo cual es difícil porque él es demasiado pequeño para la terapia. Sé que la gente va a decir terapia de juego. Ya lo hemos hecho antes y la verdad no veo el beneficio en eso. Y obviamente él es demasiado pequeño para la terapia de conversación. Pero por ejemplo, anoche simplemente no podía dormir. Estuvo despierto toda la noche, estaba llorando. Él nunca es así. Y he empezado a notar que se mueve más por las noches y simplemente le cuesta más trabajo. Y es simplemente devastador. Pero estoy decidida a crear normalidad. Vamos a ir a la casa de nuestros vecinos, que son muy amigos de varios de nuestros otros amigos. No creo que mi esposo venga, aunque está solo a unas casas al final de la calle. Pero es importante que mis hijos estén con sus amigos.
Y he estado luchando mucho, muy deprimida y realmente me he vuelto muy recluida y solo quería estar con mis hijos y mi esposo. Y aunque eso podría sentirse bien para mí, no creo que sea bueno para mí. Dicho esto, voy a hacer un cambio. Empieza hoy. Voy a empezar a vestirme. Probablemente no me maquille porque casi no uso maquillaje, salvo que salga hasta algún lugar. Necesito volver a ser sociable. Antes era la persona más sociable del planeta. En el último mes, básicamente he rechazado el 98% de todas las invitaciones. Y mis hijos necesitan estar con sus amigos, así que hazme cumplirlo. Hoy estoy cambiando mi perspectiva y me estoy esforzando por salir de mi depresión y hacer esto por mi familia. Dicho esto, feliz sábado. Espero que todos estén teniendo un día fantástico. Yo voy a tener un día fantástico. Nadie sabrá jamás lo que pasó dentro de esa casa el 18 de agosto. Nadie entenderá jamás la verdadera motivación de lo que la policía dice que Emily hizo. Pero tras los asesinatos, salió a la luz que también sentía presión relacionada con preocupaciones sobre lo que supuestamente había hecho financieramente, las presiones de una investigación criminal. Emily era la directora de operaciones de una cadena de restaurantes de alitas de pollo en New Hampshire que tiene varias sucursales. Su empleador le dijo a Thioris Devoncier, BBTAB de Boston, que Emily estaba bajo investigación por supuestamente robarle a la empresa desde principios de 2023. Notó que los depósitos en efectivo no llegaban a las cuentas de la empresa y que cheques manuscritos se depositaban en la cuenta de Emily. Cuando sumó las pérdidas, afirma que Emily robó más de $660,000 de su empresa. Aunque Emily supuestamente tomaba dinero de la empresa antes del diagnóstico de cáncer de su esposo, su empleador dijo que intentó manejar la situación con gracia y programó una reunión para hablar de las acusaciones de robo el 11 de agosto. Una semana después, la policía afirma que mató a 3 familiares. Nunca asistió a esa reunión el 11 de agosto. Esta semana, nuevos reportes del Boston Globe afirman que Emily ya había robado antes de trabajar en el restaurante de alitas de pollo en New Hampshire. El periódico escribe que en 2016 las autoridades de la isla de Nantucket, en Massachusetts, investigaron a Emily Long por supuestamente robar miles de dólares de una cervecería en la que trabajaba. El periódico afirma que Emily Long y su entonces novio robaron $11,000 en efectivo y alcohol y luego se fueron de vacaciones a Tailandia. Ambos fueron despedidos por la cervecería. Cuando Emily Long volvió a Estados Unidos, fue procesada por falsificación de cheques, pero el caso se desestimó tras el cierre de la cervecería, según el Boston Globe. El ex empleador de Emily Long en esa cadena de restaurantes de alitas de pollo en New Hampshire afirma que le robó $660,000 y al recordar sus conversaciones sospecha que ella tenía una adicción a las compras, lo que pudo motivar el presunto robo. De hecho, él dijo que la propia Emily Long afirmó que tenía una adicción a las compras. También dijo que vivir con presupuesto debería ser, cito, un crimen contra la humanidad. Por supuesto, ¿cómo influye todo esto en la tragedia que ocurrió el 18 de agosto? Eso es algo que quizá nunca sepamos. Ahora nos acompaña para hablar de esto el comandante retirado de detectives del Departamento de Policía de Chicago, Will Svelar. Siempre es un gusto tenerlo aquí en Ley y Crimen. Este es un caso realmente difícil por muchas razones diferentes. Hay mucho que analizar. Pero primero, creo que regreso a lo que pasó en esa casa el 18 de agosto. La gran pregunta es que tienes a este niño que sobrevivió. ¿Sabes que supongo que como ver, nunca sabremos la respuesta a la pregunta de por qué? Pero creo que como detective, si estuvieras investigando este caso, ¿cuáles son algunas de las cosas que cuando respondes a una historia como esta, a una llamada como esta, tienes que juntar para armar la historia? Bueno, ya sabes, lo más importante de lo que hablaste es ¿por qué dejó con vida al niño? Si ella iba a cometer un asesinato y estaba preocupada por ser identificada, si quería, bueno, no un suicidio, sino un asesinato, preocupada por ser identificada después, ya sabes, eliminas a los testigos. Pero si vas a hacer un asesinato, suicidio, ¿por qué dejar a un niño?
Ahora, lo que he visto a lo largo de los años es que cuando tienes una situación donde se asesinan niños, en muchos de los casos, los niños que son asesinados no son los hijos biológicos de la persona que está cometiendo el asesinato. Es muy difícil matar a tu propio hijo. Ahora, no tengo idea si eso tiene algún impacto en este caso. No hay nada que indique que no eran todos sus hijos. Pero cuando empiezo a imaginar escenarios en mi cabeza sobre por qué un niño queda con vida mientras los otros no, sabes, lo que surge en mi experiencia es el hecho de que a veces los hijos biológicos son los que se quedan. ¿Sabes? Y el desarrollo más reciente, diría que el desarrollo más reciente en esta historia es, ya sabes, las acusaciones de malversación de fondos. Salió la historia hace un par de semanas sobre los $660,000 de su empleador en New Hampshire. En 2016, una nota del Boston Globe reportó que fue acusada de robar $11,000 mientras trabajaba en un bar en Nantucket. Ella y su novio eran los empleados despedidos. Cuando juntas las piezas, intentas averiguar quién es esta persona y eventualmente las cosas llevan a un final terrible de la historia el 18 de agosto. Pero ¿qué opinas de esa parte donde ves algo en 2016 a una escala menor comparado con lo que se le acusó de hacer entre el 23 y el 25? ¿Ves el patrón? Claramente ella tiene problemas con el dinero. Ella toma $11 de una pequeña empresa, pero luego sube a $600,000 con esta compañía. Es un gran salto. Nadie empieza. Quizá primero robas un paquete de chicles y luego vas subiendo. Pero cuando hablas de ese tipo de dinero siendo robado entre una empresa y otra, obviamente hay un patrón. Ella tiene algún tipo de problema con el gasto. Y ya sabes, tal vez ella vio que esos $600,000 eran algo por lo que seguro la iban a meter a la cárcel. No vio otra salida. Pero los crímenes financieros y los violentos son distintos. Por lo general, las personas que tienen problemas con crímenes financieros no regresan y cometen múltiples asesinatos. Este es un caso muy desconcertante. Sí, porque hablamos de la mayor suma de dinero que se le acusa de tomar. Ella trabajaba para una cadena de restaurantes de alitas de pollo que está en New Hampshire llamada Wingett's, y el dueño ha dicho que ella tomó alrededor de $660,000, que es una cantidad increíble de dinero, entre 2023 y 2025. Si realmente enfrentara cargos por esa cantidad de dinero, digo, ¿qué tipo de castigo podría haber recibido por tomar más de $500,000 de un negocio? Bueno, quiero decir, seguro que estaría enfrentando algún tiempo en prisión. Quiero decir, no está enfrentando una condena como por asesinato o por un crimen violento, pero sí está enfrentando tiempo en prisión y probablemente restitución. Pero $600,000 en un pequeño negocio es algo que uno pensaría que, ya sabes, lo detectarían cuando fueran 100,000, 200,000 o $300,000. Sé que antes de presentar cargos penales en casos de delitos financieros, tienes que hacer una auditoría forense independiente. En otras palabras, tú como víctima tienes que hacer una auditoría y luego tienes que presentarla a las autoridades y decir, ok, escuchen, tenemos esta auditoría forense. Falta dinero y creemos que esta persona lo hizo, por eso la policía no actuará. Debes hacer una auditoría forense aparte en Chicago, lo sé. Sobre otras jurisdicciones no estoy seguro, pero haces la auditoría forense y la policía presenta los cargos criminales. Así que ella enfrenta tiempo en prisión, pero no 20 años. Bueno, yo también creo, o sea, está esa pregunta de cómo no supiste de esa cantidad de dinero, ¿sabes? Esto no es algo menor, ¿sabes? Creo que si un empleado hubiera tomado $660,000 de McDonald's, se habrían dado cuenta, no, ¿sabes? Necesariamente solo una pequeña cadena en New Hampshire. Pero, o sea, ¿cómo se llega a ese punto que has visto en algunos de estos casos de crímenes financieros donde la cuenta simplemente sigue creciendo hasta que te das cuenta? Y aparentemente, en este caso, ella fue acusada de llegar al punto en que era esa cantidad de dinero, y era un patrón que el dueño dijo que se remontaba a enero de 2023. Entonces, la pregunta que tengo sobre eso es, ¿en qué capacidad estaba empleada en esa empresa donde tenía acceso si podía desviar ese tipo de dinero? Esa es una pregunta. Pero cuando hablas de esto, escucha, este tipo de cosas pasan en todos los ámbitos de la vida. Lo hemos visto en el clero, en los negocios y en todos lados. Y veo que gran parte del problema es el juego.
La gente adquiere deudas de juego, y luego ya sabes, como jugador piensas, solo necesito un golpe de suerte para arreglarlo todo. Y ese golpe de suerte nunca llega, así que ahora te vas hundiendo cada vez más. Y ahora tienes, ya sabes, cientos de miles de dólares en deudas. No vas a recuperar ese dinero, por eso veo el juego como la causa en muchos casos. Pero en cuanto a lo de ella, dicen que tenía una adicción a las compras. Pero eso, ya sabes, es mucho Amazon. De verdad lo es. Y quizá, ya sabes, hay gente que tiene eso como una adicción, pero pensar en esa cantidad de dinero es simplemente increíble. Y pensar en, ya sabes, ver a alguien llegar al punto de hacer lo que acusan que hizo, lo que la policía dice que hizo, dentro de esa casa el 18 de agosto. O sea, obviamente, ya sabes, ella decía que su esposo estaba pasando por este diagnóstico médico terrible, terrible. Y piensas en la presión que viene con eso. Pero luego, al mismo tiempo, ya sabes, ella potencialmente, y creo que una semana antes, no se presentó a una reunión el 11 de agosto donde el dueño del negocio iba a hablar con ella sobre la cantidad de dinero. Así que ella sabía que eso también se venía. Pero pensar en eso, quiero decir, ¿qué tan común ves que el motivo para algo así sea, ya sea ese diagnóstico médico o una situación financiera que se volvió criminal en cuanto a una investigación, que realmente lleve a algo tan horrible como lo que pasó dentro de la casa? No muy a menudo. En realidad casi nunca. Si ves temas financieros, suele ser suicidio y no involucran a su familia. Cuando ves un asesinato por eutanasia de alguien que sufre de cáncer, normalmente son personas mayores y suele ser un asesinato-suicidio solo entre las dos personas involucradas. Me refiero a personas mayores de 80 años que desean terminar con el sufrimiento de alguien y quieren irse con esa persona. Pero en una familia más joven simplemente no ves esto tan seguido con ese motivo. Simplemente no ves mucho de eso. Y para ti, o sea, cuando respondes a algo así, y aparentemente había varias personas llamando al 911 afuera de la casa cuando llegó la policía, entonces sabías que no era, ya sabes, solo un chequeo de bienestar, pero no era como que alguien no se presentó a trabajar ese día y realmente no sabes qué va a pasar detrás de la puerta. Seguramente era algo relacionado con un arma si varios llamaron al 911 tras oír el disparo en ese vecindario tranquilo de New Hampshire. O sea, ¿cómo es para un oficial de policía responder a ese tipo de llamada donde no sabes qué pasó detrás de la puerta a la que estás a punto de entrar? Tienes razón. Apenas 3 policías fueron asesinados en Pensilvania al cumplir una orden en un caso doméstico. Simplemente no sabes si alguien te está esperando, así que tienes que estar alerta. Es una revisión de bienestar. Como dijiste, no sabes qué pasa ahí, así que debes tratarlo. Cuando entras a esa residencia, tienes que tratarlo como si hubiera un tirador activo o alguien armado, o algún tipo de amenaza para la policía. Así que tienes que despejar los cuartos. Ahora, mientras empiezas a avanzar dentro de la casa, empieza a darte una idea de lo que pasó. De cualquier manera, no te detienes en lo primero que ves. Debes avanzar por la casa y despejarla. Ahí seguro hallaron al niño sobreviviente. Pero es un sentimiento extraño. Una vez que se te pasa la adrenalina de despejar la casa, tal vez ahora ya no tengo más peligro. Ahora tienes que procesar lo que estás viendo. Y mientras aseguras la escena, como los oficiales principales, cuando llegan los detectives, ahora tienes que tratar de armar todo esto. Y ver algo así toma un tiempo procesarlo. Debes dejar tus sentimientos y hacer tu trabajo. Sí, y pensar en cómo se veía esa escena es simplemente horrible. Desde el punto de vista forense, sé que el arma usada se halló cerca de la familia. Así que eso, ciertamente, es una pista importante sobre lo que fue esto, en lugar de que fuera alguien que hubiera escapado después de cometer este crimen. Pero ¿cuáles son algunas de las pruebas forenses que usas para demostrar más allá de que la pistola simplemente esté ahí? Pero ¿qué se puede hacer realmente para probar que puedes, ya sabes, porque fueron bastante rápidos en decir que este era un caso donde ella les disparó y luego se disparó a sí misma? Hay muchas cosas que tienes que analizar, y de lo que hablas en cuanto al arma, el arma contiene la mayoría de esas pruebas. La balística de los casquillos disparados, residuos de pólvora en su mano y en qué parte de su mano están, en el dorso o en la palma, para determinar que ella fue quien manipuló el arma. Las heridas de contacto, a diferencia de las heridas a distancia, el tatuaje de pólvora, las heridas de entrada y salida de una herida de contacto autoinfligida son muy diferentes a las de una herida a distancia.
y piensas en la capacidad del arma. Mi pensamiento al entrar en esto es que tal vez, después de que mató a su familia, solo le quedaba una para ella misma. Podría ser algo tan extraño como que el niño fue perdonado en una habitación diferente. Todo ocurre en una habitación y ella tiene una. Así que hay muchas pruebas forenses que provienen de esa arma de fuego. Y de nuevo, como dijiste, dijeron bastante rápido cómo sucedió todo. Así que estoy pensando en la proximidad del arma y esas cosas de las que hablé, el tatuaje de pólvora y los residuos de disparo. Todo eso probablemente indicaría que ella es la única que disparó esa arma. Y en cuanto a que este sea un caso muy único, quiero decir, no puedo exagerar la cantidad de tristeza que hay por la pérdida de una vida y luego por las circunstancias en las que ella dijo que estaba esta familia. Pero también creo que en muchos de estos casos, desafortunadamente, al menos en lo que hemos cubierto, normalmente no es la mujer la que termina haciendo esto. Quiero decir, ¿por qué es así? Y normalmente, supongo, sí. ¿Por qué normalmente no ves un caso como este? En los casos que he cubierto, muchas veces es el esposo. Bueno, quiero decir, creo que es simplemente una naturaleza innata ser más violento como hombre. No tengo pruebas científicas, pero por experiencia y como mencionas, la mayoría de los crímenes violentos con armas de fuego los cometen hombres. Si hablamos de suicidios femeninos, la mayoría de los suicidios que he visto de mujeres son con pastillas o asfixia, intoxicación por monóxido de carbono. Es raro que una mujer se suicide con un arma de fuego. Y bueno, seguro hay alguien que tiene razones psicológicas de por qué es así, pero te digo por mi experiencia personal, es muy raro ver a una mujer usar un arma de fuego en un crimen. Sí, hay muchas cosas que hacen que la historia destaque. En cuanto a lo que sigue, porque hemos visto, ya sabes, esta semana salió el reportaje del Boston Globe. Parece que son muchos medios los que están juntando partes de su pasado financiero. En este caso, la persona responsable ya murió. Las víctimas en este caso, quiero decir, ciertamente este niño pequeño es una víctima en esto y es el único sobreviviente. Pero quiero decir, ¿qué más se hace, sabes, como investigador, para asegurarte de que tienes todas las respuestas que necesitas? Quiero decir, ¿cuándo se cierra este caso? ¿Cuánto trabajo se hace realmente para tratar de averiguar eventualmente cuál pudo haber sido el motivo? Así que el caso prácticamente ya está cerrado. Será un caso de asesinato-suicidio. Esa parte está cerrada según la evidencia discutida. El evento que ocurrió en esa casa. Ahora, cuando hablas de los delitos financieros, toda la evidencia para decir que ella fue la responsable del delito financiero tiene que ser presentada. Debes documentarlo y cerrar el caso por la muerte de la responsable. Lo llamamos cerrado, excepcionalmente claro, muerte de la responsable. Así que hay otras investigaciones, cualquier otra investigación que surja porque nunca se sabe. Quizás surja algo más diciendo que ella nos estafó en este GoFundMe. Si hay un caso penal en esto, obviamente no hay una acusación penal porque el delincuente está muerto. Pero sí hay una investigación. La acusación penal y la investigación policial no son lo mismo. Debes demostrar y presentar los hechos para probar que esto realmente sucedió. No hay acusación, pero esta persona es responsable de esto, esto y esto. Y como esta persona ya está muerta, estos casos están cerrados. Si ella solo hubiera devuelto los $660,000 en la restitución, porque pienso que es mucho dinero, ¿sabes? Habría tenido tiempo en prisión, pero no cadena perpetua. Quiero decir, ciertamente, habría un nivel de vergüenza que habría venido con eso si ella hubiera sido acusada y condenada por eso. Y todo eso es cierto. Pero desde el punto de vista de la restitución, si ella no es alguien que tendría esa cantidad de dinero para pagar, o sea, ¿cómo suele ser eso para alguien si ella fuera condenada por lo que el dueño de su empresa afirmó que hizo? Bienes, vas tras los bienes, bienes conjuntos, vas tras el empleo futuro, embargas salarios. Pones un plan de pagos muy largo, un plan para tratar de cumplir con tu responsabilidad de restitución. Así que sería algo que probablemente nunca terminaría de pagar, sin importar cuánto viviera. Sí, y es que ya sabes qué caso tan difícil, y seguimos recibiendo actualizaciones que lo hacen aún más complicado. Comandante retirado de detectives, Willis Villar, del Departamento de Policía de Chicago. Gracias por tu tiempo en Law and Crime y por explicarlo. Te lo agradecemos. Es un placer, gracias Chris.
Hay una cuenta de GoFundMe para el niño que sobrevivió el 18 de agosto. Consulta el enlace aquí. Ha recaudado más de $150,000. Eso es todo por hoy en On the Case, presentado por Law and Crime. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y Spotify. Soy Chris Stewart. Hasta la próxima.